Saludos alumnos, alumnas, familias. Estamos en un nuevo episodio de Matemáticas con Rimán. En este caso vamos a recordar cuál sería el mecanismo de resolución de una división con un divisor de dos cifras. Yo sé que es algo que da muchos problemas, genera muchas inseguridades, pero hay que tener en cuenta que el mecanismo de resolución es el mismo que el de, en este caso, la resolución de una división por una cifra, o sea, por un divisor de una cifra. El mecanismo es exactamente el mismo. Tenemos tres partes. Uno va a ser determinar, ¿vale? O en el primer paso, ¿vale? Seleccionar la cantidad inicial a repartir, ¿vale? Luego ya se determinará a través de lo que es el resto. Ahora iremos a eso. Ese es un primer paso. El segundo paso es encontrar el número que va en el cociente. Ese número que va en el cociente nos tiene que dar, una vez multiplicado por el divisor, lo mismo que tenemos seleccionado en el dividendo, o aproximarse lo más posible, ¿vale? Y el último paso sería el resto para obtener la nueva cifra, ¿vale? Que sumado a lo que baje me determinará lo que voy a repartir. Esto lo vamos haciendo ahora, ¿vale? Paso por paso. Entonces, tenemos en este caso como dividendo el número 1024 y como divisor el número 16. Dividendo, divisor, cociente, y al final de la división tendremos el resto, ¿vale? Tenemos que recordar esos tres aspectos. Bien, dicho esto, vamos a comenzar seleccionando un número igual o más grande que el divisor. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero repartir 1 entre 16, me es imposible, porque si quiero repartir, vamos a poner el ejemplo de los caramelos, aunque sea muy paradigmático, ¿no? Si quiero repartir un caramelo entre 16 personas, pues no lo voy a poder dar ni uno a cada uno. Tendré que partirlo en múltiples trozos, me daría decimal, ¿vale? Y no estamos calculando, en este caso, decimales ni nada por el estilo. Entonces, uno no es factible repartirlo solo a uno. Si cojo 10, resulta que 10 también es inferior a 16. Si tengo 10 caramelos, pues todavía me faltarían para poder repartir entre 16 personas, ¿vale? Entonces yo descarto el 10. Entonces me voy al número 102, ¿vale? Entonces tengo aquí el número de 3 cifras, tengo el 16 por aquí y necesito repartir esto, ¿vale? Entonces, aquí podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, algo que a mí me gusta hacer es aproximar el divisor para facilitar lo que serían, en este caso, las multiplicaciones. Si yo cojo el divisor y lo aproximo, tendría que aproximarlo a la decena más cercana, sería 20. Y si yo empiezo a multiplicar aquí, por ejemplo, yo quiero llegar a 102. Tendría que 5 sería una buena aproximación, ¿vale? Entonces, 5 ya es un número que puedo empezar a valorar para acercarme en este caso a lo que sería 102. Pero claro, no lo puedo hacer con la aproximación, tengo que hacerlo con el divisor. Entonces, cojo el divisor y lo multiplico por 5. Vamos a ver qué ocurre. 5 por 6, 30, nos llevamos 3. 5 por 1, 5 y nos llevamos 8. Vale, nos quedamos bastante cortos, ¿no? Entonces ya sabemos que 5 no puede ser, ¿vale? Voy a dar un salto un poquito más grande. Me voy a ir a 6. Porque intuyo que nos iremos acercando poco a poco cada vez más. 6 por 6 tendríamos 36 y nos llevamos 3. 6 por 1, 6 y 3 que nos llevamos, 9. Pues sí, la verdad es que nos quedamos muy cercanos a 102. Nos tenemos que acercar a 102 y con 96 nos quedamos muy cerca. Si a 96 le fuéramos a sumar 16, que será lo mismo que coger 16 y multiplicarlo por 7, no vamos a pasar de 102. Entonces ya sabemos que 6 es el número indicado. Entonces, lo primero que hago antes de hacer nada es colocar el número que multiplica en el cociente
Y de esto no me olvido, porque se olvidan muchas veces de colocarlo en el cociente, hacen directamente el resto y demás, y luego, claro, luego van a hacer la prueba de la división y no sale correcta. Y no se lo explican. Y el problema ha sido que no han puesto el cociente. O sea, sabían qué número poner, pero no lo han puesto. Y al final la división está mal. Entonces, sabemos que 16 por 6 son 96. Vamos a restar aquí. Bien. Aquí tendríamos de 96 para llegar a 100 serían 4. Y 2 más serían 6. Se nos corre esto 0. Y bajaríamos el 4. Tenemos el número 64. Y ahora tenemos que buscar un número que multiplicado por 16 nos dé 64 o se aproxime. Si vuelvo a pensar en este caso en la aproximación que era 20 y quiero llegar en este caso a lo que sería 64, pues lo más cercano sería en teoría el 3. 3 por 20 sería 60, así que podemos probar por el 3 o, como es un poquito más pequeño, intentar el siguiente número del 3, que sería el 4. Yo creo que vamos a probar con el 4 a ver si nos aproximamos mucho más y no nos pasamos, importante. 4 por 6 tenemos el número 24, nos llevamos 2. 4 por 1, 4, y 2 que nos llevamos 6. Curiosamente nos da 64, que es el número que tenemos que alcanzar. Entonces, no me olvido de coger el número por el cual estoy multiplicando y lo coloco en el cociente y ahora hago el resto. Esto me da 0, ya no tengo ninguna cifra más que bajar, por lo tanto puedo cerrar la división. Siempre que el resto me dé menos que el divisor, es una buena señal de que realmente hayamos hecho los pasos correctos. Si el divisor me diese mucho más, si el resto me diese mucho más que el divisor, ahí tendríamos un problema. Hemos cometido algún error, porque claro, si el resto nos da más que el divisor, todavía podríamos repartir lo que nos queda entre el divisor. Así que hay que tener en cuenta muy bien lo del resto, ¿vale? Tiene que ser siempre inferior, el resto siempre tiene que ser inferior al divisor, ¿vale? Una vez que tenemos esto, podemos hacer lo que es la prueba de división y yo siempre recomiendo hacerla, ¿vale? Entonces, voy a alterar los números para facilitar la multiplicación. Voy a poner 64 arriba, ¿vale? Pero podemos hacer en el orden que queramos. Y vamos a multiplicar por 16. 6 por 4. Sabemos que 24. Le llevamos 2. 6 por 6, 36 y 2, 38. Nos acordamos de la escalera. Sé que la mayoría dirán que no es necesario, pero muchas veces cometen el error y me colocan mal los números. Entonces, si es necesario, pónganlo. Que no lo creen, pues asegúrense de colocarlo bien, ¿vale? Y ahora vamos a multiplicar aquí por 1. 1 por 4, pues tenemos 4. Y 1 por 6, 6. Y vamos a hacer esta suma. Tenemos 4 por aquí. 8 más 4 son 12, nos llevamos 1. Y 6 más 3, 9, más 1, 10. Obtenemos el número 1024. El número 1024 es el que tenemos el dividendo. El resto nos dio 0, así que no hay que sumar nada. Si tuviéramos un resto diferente, tendríamos que sumarlo. Y el resultado nos tendría que dar el dividendo para saber que la prueba de la división está bien. ¿Vale? Entonces, como les digo, son esos 3 pasos. ¿Vale? Seleccionar, determinar en un número a repartir. En el primer paso selecciono, pero luego, miren aquí, después del resto, yo la cifra a repartir la obtengo ya obligatoriamente teniendo que coger la siguiente cifra, ¿vale? Porque primero lo empiezo repartiendo 102, pero luego en el siguiente paso estoy repartiendo 64, que se obtiene a partir del resto que he hecho, más bajar el número 4.
El siguiente paso es determinar el número que va en el resto. En el caso de 102, el número dará el 6. Hay que tener en cuenta que el número que va en el cociente, ¿vale? El número que va en el cociente y multiplica el divisor nos tiene que dar un resultado lo más aproximado posible, o igual, si es posible, al número que estamos repartiendo, ¿vale? Y una vez que hemos hecho esto, en este caso 16 por 6, 96, hacemos el resto, ¿vale? La operación de resto que nos va a llevar luego al nuevo número a repartir. Entonces son esos tres pasos, ¿vale? Encontrar el número a repartir, repartirlo, buscando el número que va en el cociente y hacer el resto para volver a iniciar el ciclo. No son muchos más pasos y espero que el vídeo sirva de ayuda.